El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Es una cuestión psicológica. Siempre él había triunfado, un niño aplicado en la escuela. NER se llama ahora. Los años de Salinas, crisis electoral y reformas, por Luis Medina Peña. En esta ocasión, en continuación con el análisis de la lectura de Luis Medina Peña, intitulada Los años de Salinas, crisis electoral y reformas, nos encontramos con dos frentes sumamente relevantes para el estudio de la conformación general del régimen del licenciado expresidente Carlos Salinas de Gortari. En primera parte, hablaremos del frente económico. Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, desde que se inauguró en diciembre de 1988, se dejó claro que habría de continuar con las líneas de política económica iniciadas en el sexenio anterior. Como pocas veces, en el México contemporáneo se dio una continuidad en esta materia sin afanes de contraste y sí atendiendo a un realismo económico indispensable. Aparte de la disciplina financiera y el combate a la inflación, las acciones del gobierno del presidente Salinas se orientaron en tres puntos fundamentales. En primera parte, una nueva negociación de la deuda externa, que fue el punto nodal para darle espacio presupuestal a los programas sociales. La privatización a fondo del sector paraestatal para reducir la deuda interna y el Tratado de Libre Comercio, TLC, como culminación posible a la apertura comercial del país. Los dos primeros objetivos estuvieron presentes desde el inicio del sexenio. El tercero fue añadido posteriormente. En este tiempo, la economía mexicana presentaba síntomas de estancamiento prolongado, altas tasas de inflación y un severo deterioro en los niveles de bienestar de la población. La causa principal de esta situación se encontraba en la transferencia neta de recursos al exterior derivados de una deuda excesiva que continuaba en niveles incompatibles con la intención de reactivar la economía. Entre 1983 y 1988, esa transferencia de recursos representó el 6% del PIB. Y a fines de este último año, la deuda ascendía a un poco más de los 100,000 millones de dólares, es decir, el 57% de lo que el país generó ese año. Debemos de considerar que la nueva negociación de la deuda externa con la banca privada fue de hecho extensión de la de 1986. La tesis siguió siendo la misma: para pagar hay que crecer. Pero ahora ya se entendía que el endeudamiento excesivo era un obstáculo al crecimiento. Pero el efecto inmediato de la renegociación, junto a una política fiscal orientada a aumentar los ingresos vía la ampliación de la base gravable y el combate a la evasión, fue la disponibilidad de recursos para el gasto público interno. En tanto que en 1988 de cada peso de gasto público, 43 centavos se destinaban al pago de intereses de la deuda pública total y para 1991 solo se dedicaban 22 y en 1992 16. Ello permitió, entre otras cosas, incrementar el gasto social con recursos internos, el cual pasó de 6.5% del PIB en 1989 al 9% en 1992. La clave de la recuperación financiera del Estado residió en las sucesivas negociaciones de la deuda externa. Estas llevadas a cabo en los gobiernos de los presidentes de la Madrid y Salinas de Gortari. Pues bien,
A medida que la economía del país se normalizaba y crecía la confianza en ella, empezó a fluir la inversión extranjera y se intensificó la repatriación de capitales mexicanos que habían huido en las épocas de incertidumbre. El proceso de privatización de empresas paraestatales sirvió de anzuelo para ello. Ya para entonces, en muchos países no se veía a la propiedad estatal como garantía de eficacia o de justicia social. En su gobierno, el presidente de la Madrid definió una política de intervención estatal que partió del supuesto que no era posible, bajo las nuevas condiciones económicas internas e internacionales, sostener la ampliación de las facultades económicas del Estado. Por ello, alentó la reforma de los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales para delimitar con precisión la intervención estatal en la economía, introduciendo los conceptos de actividad estratégica y actividad prioritaria. A ello siguió, en 1985, la expedición de la Ley de Entidades Paraestatales, diseñada para simplificar la operación de las entidades estatales en aras de una mayor eficiencia. Por su parte, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, se reconocieron el papel del mercado y la actividad meramente orientadora y reguladora del Estado, salvo los rubros prioritarios donde el sector público mantendría propiedad y gestión directa, el ámbito de desarrollo social y el terreno de la infraestructura. La privatización de empresas públicas se realizó en dos grandes tramos. El primero, centrado en fusiones, quiebras y venta, se realizó esto durante el gobierno del presidente de la Madrid. En el curso de ese gobierno desaparecieron 743 entidades del sector público de las 1.155 existentes en 1982. En el gobierno siguiente, y hasta principios de 1993, se desincorporaron 191 empresas, las más grandes y productivas, entre ellas Mexicana de Aviación y Teléfonos de México, además de la banca nacionalizada. Por este concepto, el gobierno federal ingresó entre diciembre de 1988 y octubre de 1992 $21.200 millones que se dedicaron a redimir deuda pública interna y a construir el fondo de contingencia, cuyo objetivo era proteger a la economía mexicana de una eventual y drástica disminución en el precio del petróleo. Ahora bien, el 1 de enero de 1994, luego de 4 años de complicadas negociaciones, el Tratado de Libre Comercio entró finalmente en vigor, luego de ser aprobado por las cámaras del Congreso estadounidense. La puesta en vigor del TLC en 1994 supuso de entrada un cambio de actitud de parte del gobierno y la población mexicana. Abandonar las posiciones meramente defensivas y asumir con todos sus riesgos los retos de la productividad y de la competitividad en asociación con la economía más fuerte del mundo eran de plano novedades en la historia de México independiente. Por lo pronto, la puesta en vigor del TLC fue, aparte de un jalón importante en el penoso proceso de la reforma estructural de la economía iniciada a mediados de los años 80, una suerte de seguro para evitar la regresión al estado de cosas anterior. Como toda novedad que viene a echar abajo mitos arraigados en la mentalidad y el folclore político, el TLC se ha visto sujeto a profundas discusiones sobre su conveniencia y también sobre su contenido. Como toda medida de política de grandes alcances y proporciones, ha sido naturalmente objeto de polémica. Gran parte de ella se ha centrado en cuestiones de la conveniencia económica del instrumento, con los opositores anclando sus argumentos en el nacionalismo económico que prevaleció entre 1934 y 1982. Pero, a largo plazo, los mayores efectos, previsibles en lo general,
aunque no así en su detalle ni en la magnitud de su impacto, se ubican en el plano de la sociedad mexicana. Pasar de vecino a socio de Estados Unidos y también de Canadá implica en la lógica de un bloque comercial multiplicar exponencialmente las posibilidades de desarrollo y defensa de la economía mexicana. Y en esta medida, los impactos en la sociedad quedarán inscritos igualmente en una dimensión de amplias posibilidades. Hasta el momento, ya hemos desglosado brevemente el frente económico de los años de Salinas de Gortari. Sin embargo, también otro tema que nos concierne analizar es el frente social. Y vaya que no es menos importante. Consideremos que el 2 de diciembre de 1988, al día siguiente de la toma de posesión, el presidente Salinas instituyó formalmente el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. Al principio parecía un programa más de coordinación del gasto social, como tantos otros que le habían precedido en el pasado reciente y que habían desaparecido sin pena ni gloria. Muy pronto se vería que el PRONASOL tenía características inusitadas. Este programa, junto con otros que también buscaban reorientar el gasto social global, pronto destacó porque en el fondo replanteaba y transformaba las relaciones Estado-sociedad. De entrada, y en apariencia, el nuevo programa se inscribía en la ortodoxia del Banco Mundial, que desde 1970 venía experimentando diversas modalidades crediticias para combatir la pobreza. A principios de los 80s, este banco recomendaba ya la política social selectiva, es decir, concentrarse en la pobreza extrema para mitigar los efectos sociales en los programas de reajuste económico que el Fondo Monetario Internacional imponía a la mayoría de los países no desarrollados. En la segunda mitad de los 80s, esas recomendaciones empezaron a hacer énfasis en la disminución sustantiva del gasto corriente de los programas de auxilio social y en la incorporación de las comunidades a beneficiar en las definiciones y decisiones de los programas, de ser posible, a través de organizaciones no gubernamentales. Así, el PRONASOL nació con la vocación de combatir la pobreza extrema tanto en el campo como en las zonas marginadas de las ciudades. El segundo, y quizá el más importante rasgo distintivo del PRONASOL, al menos por lo que toca a la situación política mexicana del momento, era que se fincaba en la crítica a fondo al proyecto de desarrollo económico estatista y sobre todo al Estado patrimonialista y clientelar. Según esta línea de pensamiento ampliamente compartida por los integrantes del nuevo gobierno, el modelo estatista de desarrollo o desarrollismo había dado lugar a su vez a un modelo de política social que propiciaba el clientelismo privilegiado. Por ejemplo, seguridad social únicamente para gremios obreros o ayudas a organizaciones campesinas, todas afiliadas al corporativismo partidista. En consecuencia, había fortalecido a una burocracia administrativa y gremial que medraba y se enriquecía realizando la intermediación entre la demanda social corporativa y el Estado. Se había establecido una relación tal entre actores sociales tradicionales y el Estado que fomentaba la dependencia de la acción pública a los intereses de esos actores. En pocas palabras, el Estado interventor y desarrollista terminó por ser un Estado que crecía para satisfacer las demandas de esta dependencia y no según las necesidades y exigencias de una sociedad cada vez más activa y en acelerada transformación. Como era natural, este esquema de gasto social padecía serios defectos en alcances, tanto en extensión como en profundidad. Los actores sociales privilegiados por este gasto eran, a fin de cuentas, pocos comparados con la población total, y los auxilios no llegaban a la pobreza extrema del campo y la ciudad. Si no se estaba agremiando a una organización social, y esta al PRI, lo más probable era que se estuviera al margen de cualquier beneficio implícito en el gasto social del Estado. Ahora bien, por otra parte,
Una de las secuelas del movimiento estudiantil de 1968 fue la aparición de diversas organizaciones de origen universitario que pretendían teorizar y capitalizar la experiencia política desarrollada por las brigadas estudiantiles durante el conflicto. La de mayor trascendencia social, de orientación maoísta, fue Política Popular, que nació en 1968. Otra fue de perfil intelectual y se dedicó más bien a analizar y explicar la situación política, económica y social reinante en México. Apareció en público con el nombre de Movimiento de Acción Popular, MAP. Una tercera, de corte radical, fue el Movimiento Comunista Revolucionario. Política Popular, línea de masas, estaba integrada por corrientes de acción urbana, campesina y obrera. Estas corrientes llegaron a configurar lo que se llamó la izquierda social. Los principios que sostenía esta marca izquierda eran construir organizaciones autónomas y descentralizadas al margen del control corporativista. Segundo, desarrollar redes de organizaciones no verticales ni burocráticas basadas en comités coordinadores. En tercera parte, una acción política de masas. Y en cuarta parte, democracia directa como medio para construir el poder popular, aquí y ahora, y el poder socialista del futuro. Número 5. Concertación con el Estado como medio para negociar la satisfacción de demandas populares de las organizaciones, pero sin sacrificar su autonomía e independencia. Y sexto, separación del trabajo social de la política partidista, electoral y parlamentaria. Así las cosas, no es de sorprender que varios rasgos excepcionales distinguieran a Pronasol de cualquier otro programa social previo. Sobresale ante todo la organización de las comunidades, objetivo de los beneficios sociales en comités por obra a realizar, a fin de fomentar la participación de los beneficiarios en la dirección, evaluación y ejecución del proyecto. Pronasol fue la versión de la democracia directa de política popular. Esa participación estaba destinada, entre otros objetivos, a producir recursos complementarios adicionales, ya fuera en especie, trabajo o incluso aportaciones en efectivo para el proyecto en cuestión. Se capitalizaba aquí una experiencia adquirida por los cuadros en su trabajo comunitario, las formas ancestrales de autoayuda de los pueblos mexicanos. Los comités afirmaban los lazos de tipo primario de la comunidad y para las aportaciones se aprovechaba tradiciones comunitarias como el trabajo voluntario o el tequio. Como podemos visualizar en esta gráfica, el Pronasol fue el programa preferido durante el gobierno de Salinas. Su tasa de crecimiento en asignación presupuestal cuadruplicó a la tasa correspondiente en educación, que en términos absolutos es el renglón más grande del presupuesto público del sector central. En la 16ª Asamblea Nacional del PRI de fines de marzo de 1993, su dirigente en ese momento, Genaro Borrego, se jugó su resto en la doble apuesta por la adopción del liberalismo social como doctrina del partido y la constitución del movimiento territorial. Después de la asamblea, la idea de la transformación del PRI se fue diluyendo. No obstante, que en Pronasol se organizaron cursos sobre liberalismo social para alcaldes priistas y líderes sociales. La proximidad de la sucesión presidencial, el desgaste de Borrego al tratar de empujar las propuestas del presidente de la República, pero sobre todo los rumores sobre supuestas intenciones de Salinas en la reelección, rumores despertados de tiempo atrás por el caso de Gonzalo Martínez Corvalá en San Luis Potosí, llevó a la cancelación del proyecto de transformar al PRI en el partido Solidaridad. Nunca se llevó a cabo la incorporación de los comités de solidaridad al partido, y el siguiente presidente, Ernesto Zedillo, atendiendo a su propia lógica política, los eliminaría como las piezas fundamentales de la política social. Posteriormente, se elaboró un proyecto de modernización del campo que partía de la premisa de que el desarrollo rural habría de basarse en la libertad del productor,
razón por la cual se reformó el artículo 27 constitucional con el fin de autorizar la titulación en propiedad de las parcelas. Sí, así lo votarán la mayoría de los miembros del ejido. A decir verdad, muchos temores se expresaron en su momento sobre la posible reconstitución del latifundio por la venta masiva de parcelas. Unas encuestas que se aplicaron poco antes y poco después de realizar la reforma indicaban que el 50% de los ejidatarios y el 60% de los comuneros no estaban dispuestos a cambiar el tipo de propiedad en el cual estaban inscritos. Por lo que superficialmente se sabe, hasta principios del siglo XXI no se habían cumplido las peores profecías de los críticos de las reformas: migraciones masivas del campo a la ciudad y ventas estratosféricas de parcelas. Y ha quedado también claro que las migraciones son resultado de la presión del crecimiento poblacional en el campo y no producto de la reforma constitucional.